La historia está forjada lentamente, y a pesar de que este hecho es producto de una incontable cantidad de personas, que como eslabones dieron forma a la configuración del tiempo vivido en el hoy, resulta interesante usar un lente específico y mirar, en caso de ser posible, cada una de estas personas que, bien por su importancia, fama o aportación, dejaron huella en la historia y otorgaron una visión particular en el campo en el que se desarrollaron. El campo de la medicina, siendo un área muy extensa y de extrema curiosidad desde tiempos inmemoriales, es la de una historia de constantes evoluciones, dadas y por haber, enigmas resueltos y otros fabricados de aquellas respuestas, de las anteriores, y aún otros más allá, sin formularse. Pero todo esto no fue surgido de la nada. El proceso ha sido largo, y si bien hoy en día la medicina es un campo del saber ya establecido, firme y de respeto, debe su larga transición a hechos y personas que dejaron huella en la historia. Como bien se dijo anteriormente, una de estas personas, y de la que quisiera hablar en este audiovisual, es el llamado padre de la medicina, Hipócrates de Cos. Y de entre sus múltiples aportaciones, referirme a dos muy importantes: sus principales teorías sobre la enfermedad y su aportación significativa hacia la ética médica, y a una conjetura que surge, natural, a partir de sumergirse a estudiar los múltiples aportes que se han dado a lo largo de la historia y enlazarlo con sus sucesores y precedentes filosóficos, empíricos y de conocimiento. Y en este caso, que hablamos de la medicina, debemos hablar inexorablemente de la salud. Bien, esta conjetura central podría explicarla de la siguiente manera. El equilibrio entre los distintos sistemas, bien sean vistos macroscópicamente o bien por herramientas que nos han permitido ver microscópicamente, es así que se observa que el equilibrio otorga el carácter saludable de cada organismo. Por el contrario, el desequilibrio dará como resultado el que un cuerpo enferme. Antes de ello, el cuerpo dotado de inteligencia propia agotará todos sus métodos uno a uno hasta ya no poder sobrellevar la razón del desequilibrio y enfermará. Y esta afirmación no se limita a un solo campo, como en la búsqueda del equilibrio. Como teoría fundamental de la salud, la búsqueda y el coexistir de distintos motivos elabora la evolución de toda ciencia y de la humanidad entera, en cada una de sus áreas, así como la de los individuos. Porque la soledad puede matar, como los conocimientos que no se encuentran sustento ni base, al final mueren. Por el contrario, tal como en la antigüedad, a base de cimientos y construcciones cada vez más precisas y amplias, un saber se fundamenta en otro y a su vez dará fundamento a uno futuro. Y es en este punto donde empezamos a hablar de Hipócrates, donde se desarrolla su aportación en base al tiempo en que vivía. Pero para hablar de Hipócrates debo hablar primero de Empédocles de Agrigento, este filósofo nacido en el 495 a.C., es importante, puesto que era justamente su teoría sobre las cosas la que se tomaba como verdadera en aquellos tiempos, y la que nuestro buen Hipócrates adoptó, o dicho de otra manera, utilizó y usó de herramienta para cimentar las bases de sus propias teorías. Pues bien, Empédocles postuló la existencia de 4 elementos que formarían la naturaleza entera: el aire, la tierra, el fuego y el agua, de cuyas combinaciones surgirían todas las cosas. Hipócrates fue un filósofo y médico nacido en la isla de Kos, en el 460 a.C. Fue contemporáneo de Platón y de Sócrates, de este último en gran afinidad, como se verá más adelante, utilizando mucho de su filosofía para afirmar la suya, como en el caso de Empédocles. Su medicina en alguna de sus esquinas estaba basada en el fundamento sobre los 4 elementos, además de haberse enriquecido en su juventud con textos médicos atribuidos a Imhotep.
Además de desarrollar una intuición sobre el diagnóstico de cada paciente a base de observaciones, a lo largo del tiempo, cimentó las bases para el diagnóstico basado en la experiencia y en la observación. Hipócrates pensaba que el orden natural del cuerpo daba como consecuencia la salud, y su contrario, el desorden, fomentaría la enfermedad. Tomando en cuenta su afinidad por la teoría de los 4 elementos, se decía que cuando estos 4 estaban en desequilibrio, es cuando se producía la enfermedad. El tratamiento entonces dependía de qué elemento o elementos estaban en discordia dentro de los cuerpos. Decía en su obra sobre la naturaleza humana: el cuerpo contiene sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y esto es lo que constituye su naturaleza orgánica y lo que sirve de base a la salud y a la enfermedad. El hombre es pues tanto más sano cuando dichos componentes se hallen entre sí en una relación de mayor ponderación y equilibrio en lo referente a mezcla, fortaleza y cantidad. El ser humano sufre, en cambio, cuando algunas de dichas sustancias existen en cantidades excesivamente grandes o pequeñas, o ha sido eliminada del cuerpo, no estando mezclada con las restantes. Hipócrates fue uno de los primeros médicos en rechazar supersticiones, creencias y leyendas populares, viendo así una parte importante de su forma de buscar la verdad de las explicaciones sobre la enfermedad, considerando de manera sensata que cada una de ellas tenía su naturaleza propia, dentro de su forma de actuar y enfermar a cada organismo. Y si no se podía saber el origen o la causa de alguna enfermedad, era por desconocimiento y no por causas sobrenaturales. Es así, pues, que se le considera uno de los pioneros de la medicina racional. Como se dijo en un principio, uno de los grandes aportes de la medicina hipocrática fue de carácter ético, basándose en muchos factores en la filosofía socrática, cimentando su carácter ético en busca del bien y de la verdad. Forma una filosofía de la medicina, con cimientos fuertes, sostenidos no solo en la búsqueda racional de las causas de la enfermedad, ni tampoco en la búsqueda racional de la verdad y de la interpretación verdadera de los hechos sucediendo dentro de un organismo, sino también a base de una ética que busca el bien como fin último de todo hombre. Así la medicina no solo buscaría el equilibrio, sino que buscaría hacerlo con argumentos verdaderos y por el bien mismo, viendo en el equilibrio la esencia de ese bien y en algún término de esa verdad. Su ética médica la refleja en 2 enunciados conocidos del mismo: hacer el bien y no hacer daño. Con esto sienta las bases de una ética médica que considera al paciente como parte fundamental de esta ciencia y, como decirlo, de este arte. Arte porque el médico utiliza todo su conocimiento, su experiencia adquirida y su cuidado y motivo, así como la filosofía que lo mueve a intervenir para poder ayudar a su paciente. Y este acto constituye un arte y un sentir porque se busca hacer el bien, apoyar y ayudar, con lo dicho anteriormente. A esto se referiría la primera frase. Y no hacer daño, respetando la integridad y la psicología del paciente. Y así, de estas palabras, se emprende la base de lo que sería un verdadero médico. De esta manera, se resalta, una vez más, que el equilibrio se forma por más de un factor. Se alimenta de las tierras fértiles que albergan una cantidad inimaginable de razones y voluntades propias que buscan un mismo fin: la perpetuación del saber, del conocimiento y del bien de la existencia humana. Considerando aquellas épocas y dando por hecho que se consideraba que el enfermo no solamente estaba enfermo físicamente, sino también a nivel mental, su único deber pertenecía a la obediencia. Dada esta razón, adquiría una vital importancia el quehacer médico, porque el propio médico supiera plenamente su forma de actuar, porque toda responsabilidad, hasta donde fuera posible, recaía sobre la forma de actuar de él mismo y de sus capacidades, así como su forma de tratar al paciente. De este modo, es importante señalar la ética nacida de las formas de Hipócrates. Es esta su importancia y su digna mención en este ámbito de la ética médica. Una cosa cimenta a otra y a otra y a otra. Es la base de toda evolución.
del progreso y del natural fluir de los caminos. La ética expresada y correlacionada, fundamentada por Sócrates y puesta en escena en la práctica médica por Hipócrates, ha presenciado diversos cambios. Es importante mencionar los aportes de filósofos empiristas, tal como es el caso de John Locke. En una de sus obras afirma que el hombre es libre e igual por naturaleza y por lo tanto nadie tiene soberanía sobre otro, si no es a través de un contrato social suscrito libremente. Y enriquecido por las palabras de John S. Mill, en su ensayo On Liberty, este autor afirma que la única restricción a la verdad es el daño a los demás, no el daño a uno mismo. Esta última noción, unida a la idea de los derechos negativos de John Locke, constituye el principal eslabón entre la noción filosófica de autonomía y la noción legal de intimidad. A partir de aquí, ocurren hechos interesantes acerca de la ética. Un ejemplo claro es el de la bioética. El término bioética fue utilizado por primera vez por el oncólogo y profesor de la Universidad de Wisconsin, Van Rensselaer-Potter, el año 1970. Posteriormente, este término tuvo una amplia aceptación y diversos modos de interpretación de acuerdo con la profesión o ideología. Los médicos vieron en él el nuevo rostro de la clásica ética médica. A partir de esta evolución, los papeles del médico-paciente cambian radicalmente, pasando a tomar autonomía y libertad el paciente sobre las acciones médicas que se pretendiesen sobre él. Es así como nace una especie de contrato médico-paciente, en el cual se deja por establecido que el paciente debe conocer en su totalidad los factores y ambientes de su enfermedad y todo lo concerniente a ella, así como las prácticas que se pretendieran hacer sobre él, dejando en sus manos el pleno derecho de aceptar o rechazar las recomendaciones del médico. Es así como evoluciona la relación entre médico y paciente, y es así como aquella lejana y antigua forma ética postulada por Hipócrates evoluciona. Porque si bien en aquella época era el médico quien elegía plenamente, aún hoy puede decirse que existen elementos en común en la situación, si tomamos en cuenta que para ser médico se debe de contar con conocimientos necesarios, amplísimos y de carácter científico, la forma de abordar una enfermedad, siempre que el médico sea capacitado y esté actualizado y en relación con las herramientas de las cuales disponga, la opinión del médico será la mejor y la más apta. Y como se dijo en un principio, la búsqueda de la verdad y del conocimiento es uno de los más grandes objetivos de todo hombre, y dar a conocer esa verdad, explicar a quien por diversas razones no sabe sobre ello, constituye algo coherente con la tesis fundamental de buscar el conocimiento y la verdad. Si el paciente sabrá todo lo concerniente a su enfermedad, es muy lógico que usando el sentido común entienda las repercusiones de lo que se pretenderá para intervenir en sus males. De hecho, desde Hipócrates en sus afirmaciones de hacer el bien y no dañar, no refutan en ninguna manera la concepción de que el paciente tenga pleno conocimiento de lo que le sucede, y que, por supuesto, el deber del médico sigue siendo el mismo, no hacer daño y buscar siempre hacer el bien. A esto se le llamaría consentimiento informado.